verso 1 en adelante, nos dice las Escrituras lo siguiente: el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí en aquellos días. Escaseaba la palabra de Jehová y no era frecuente las visiones. Un día estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde se encontraba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel. Este respondió: heme aquí. Y corriendo, luego donde estaba Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Yo no he llamado. Vuelve y acuéstate, respondió él. Él se fue y se acostó. Jehová volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, vino donde estaba Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Hijo mío, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate, respondió Elí. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó, vino a él y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven y le dijo: ve y acuéstate, y si te llama, di habla. Jehová, que tu siervo escucha. Amén. Digo en esta noche: Dios, háblame. Quiero escucharte. Quiero escuchar tu voz. Háblame, Dios, para que pueda tener vida en mi vida. Amén. Qué poderosa la palabra que hemos compartido. Seguimos hablando nosotros del poder de la palabra, el hablar de Dios. Si nosotros, como hago un comentario general por hacerlo así para poder refrescar memoria, cuando empezábamos a estudiar el caso, sí, veníamos nosotros hablando que el lavar implicaba la palabra activa de Dios que trabajaba en nosotros y nos transformaba y nos cambiaba. Asimismo fue el lavar, la palabra, la que produjo la vida, lo que produjo todo lo que está creado y lo que todavía sostiene todo lo que está creado. Es decir, que cada cosa en el mundo no fue una casualidad, sino que fue establecido por Dios con un propósito. Aún nosotros, diga conmigo: aún yo tengo un propósito en Dios. Ese propósito se va a cumplir cueste lo que cueste. Amén. Pero fíjese algo importante. Yo quiero ir en esta tarde hablando un poquito sobre el tema. Hoy tenemos la cena del Señor también. Y fíjese que de acuerdo al pasaje que nosotros hemos leído, podemos rescatar 3 puntos importantes, que cada uno de nosotros debemos considerarlo, tenerlo presente y por sobre todas las cosas activarlo. ¿Amén? No activarlo en el sentido figurado, sino en el sentido activo. Ahora, la palabra del Señor nos dice la Biblia que Samuel ministraba a Dios en el templo junto al sacerdote Elí. Ahora, ¿ministraba a quién Samuel? ¿A quién servía? ¿A qué Dios, según usted y según yo? Si la Escritura me dice que que Samuel, o a Samuel mismo, no le fue revelado Dios, entonces, ¿a quién servía? ¿Cuál era el Dios que estaba sirviendo? Porque la Biblia dice que Samuel ministraba a Jehová en presencia ¿de quién? Del sacerdote. Ahora nosotros debemos tener presente lo siguiente acá. Si existía un sacerdote, el cual era el sumo sacerdote de aquel tiempo, ¿cuál era la función? ¿Qué es lo que llevaba a cabo? ¿Cuál era la tarea específica? No era el hecho de decir: yo soy el sumo sacerdote. En aquel tiempo él tenía que oficiar los servicios religiosos del lugar, los sacrificios, y por sobre todas las cosas tenía que transmitir el conocimiento de Dios a los que estaban con él. Pero la Biblia a mí me enseña que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pero luego dice la palabra del Señor que todavía no había conocido aún Samuel a Jehová, verso 7, ni la palabra de Dios se le había sido revelada. Entonces, hay situaciones muchas veces en nosotros
que debemos nosotros analizarla. El por qué nosotros no podemos llegar a encaminar en tareas mayores, poder bendecir nuestra vida, poder alcanzar metas, como siempre estamos hablando. El hecho está en que puede pasar dos cosas aquí. Vamos a considerar dos puntos, dos paralelos diferentes, dos extremos diferentes. Primero, podemos decir que hay un sacerdote en la casa que transmite y enseña, que se ocupa por dar la palabra, enseñar, y que la palabra se revela al espíritu de la persona por medio de la enseñanza. Pero hay un pueblo que no quiere escuchar ni obedecer. Entonces acá no es problema del sacerdote, o del mentor, o del líder, o del pastor de iglesia. Es el problema de la gente que no escucha, no obedece y no ejecuta la palabra. Por algo Dios le habló a Samuel, al profeta Moisés, y le dijo que le transmita un mensaje, que le enseñe a la iglesia, al pueblo de Israel, que guarde y ejecute la palabra. Que la guarde y la ejecute. Así dice la Biblia en Deuteronomio. Ahora, está el otro extremo. Que el pueblo viene a la casa de Dios, pero aunque haya sacerdote, no recibe instrucción. ¿Y usted dice servir a quién? Esa era la situación del profeta Samuel y de muchos de aquel entonces. Porque inclusive la misma situación pasaba a los hijos del sacerdote Elí. No había quien instruya. No había quien corrija, quien enseñe. Entonces nos encontramos con una situación acá. Tres puntos importantes que rescato. Podemos nosotros analizar estos versículos y sacar mucho más, pero de acuerdo al contexto bíblico, dice la palabra del Señor a nosotros. Primero, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Quiere decir que si la palabra escaseaba, no había quien transmita. Cuando el profeta Isaías fue llamado por Dios, Isaías capítulo 6, Dios se encontró con una situación también, porque no tenía a quien enviar a predicar, a anunciar la palabra, a enseñar, a corregir. Y una criatura de 15 años, como en aquel entonces tenía Isaías, le dijo: Señor, he aquí, heme a mí, envíame a mí. Porque Dios no encontró a alguien mayor que pueda ocuparse en transmitir la palabra, la enseñanza. Entonces lo encontramos, como dije la vez pasada, que estamos viviendo una temporada, que estamos viviendo un siglo XXI muy particular. Porque se asemeja a la época del sacerdote Elí, se asemeja al tiempo del profeta Samuel, donde no había quien instruya, quien corrija, quien amoneste, quien hable del pecado, quien pueda enseñar a la gente lo que es agradable, como dice las Escrituras, agradable y bueno ante los ojos del Padre. Entonces, al no tener quien instruya, la palabra de Dios escasea en la vida de muchos. ¿Vamos entendiéndonos? La palabra está, pero escasea, y dice la Biblia a través del profeta Oseas: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y si el pueblo perece por falta de conocimiento, es porque no hay quien transmita el mensaje, quien enseñe. Entonces, como decíamos también el viernes en el curso aquí, decíamos lo siguiente, que la palabra iglesia implica salir afuera, el enviado hacia afuera. Pero también hablábamos de aquel que ministraba, corregía o transmitía el mensaje, que en su original también implica salir afuera. Es decir, que Dios no nos quiere a nosotros encerrados en estas paredes. Dios nos quiere afuera, militando para Él, enseñando, corrigiendo, ayudando a la gente, aconsejando a aquellos que necesitan. Y en el tiempo del sacerdote Elí y del profeta Samuel, no había quien enseñe. Pero Samuel ministraba. La pregunta es, si actualizamos la palabra para este tiempo que vivimos, ¿a quién nosotros ministramos? ¿A quién nosotros estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo a un Dios conocido, revelado, o a un Dios desconocido para nosotros? Porque usted y yo podemos haber escuchado hablar de Dios. El hecho está que yo necesito conocer a Dios. Amén. Yo no necesito escuchar historia. Yo necesito un Dios verdadero que habite en mi corazón. Dale palmas a la palabra en esta noche. Aleluya. Usted va entendiendo. Dice la Biblia
Uno de los puntos, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Segundo punto, no había visión con frecuencia. No había revelación, no había profetas. En los tiempos del profeta Samuel, Dios hablaba a través de los sacerdotes, pero Dios también visitaba a los profetas para anunciar el mensaje. Quiere decir que tampoco había profetas. Comenzó a haber un silencio, una escasez en todo esto, porque no había visión, no había revelación. La gente ofrecía sacrificios agradables supuestamente a Dios, pero lo hacía únicamente por instinto, no por vocación o por amor a la palabra, o porque realmente reconocía la necesidad de ofrecer un sacrificio a Dios. El altar del Padre de nuestro Dios en aquel entonces era como el pábilo que humeaba, porque no había fuego agradable para Dios, porque no había quien pueda prender el fuego. Tercero, los ojos de Elí comenzaron a oscurecerse hasta que no podía ver, dice las Escrituras, al final del versículo número 2. Si yo te puedo confrontar en esta noche, te confrontaría, pero te confronto que no quieras ser confrontado. ¿Cómo está tu visión con Dios? ¿Estás oscureciéndote? Porque dice que los ojos de Elí comenzaron a oscurecerse, pero la palabra dice que Elí estaba en su aposento acostado, durmiendo. Antes de venir a este lugar, hablaba con el profeta Blanco sobre algunas situaciones. Y luego de la conversación con el profeta me pongo a charlar así con mi esposa, con Bruno. Estábamos allí en casa. Y le digo, no hay quien predique el evangelio hoy. Nos ocupamos de nosotros, pero no de anunciar el reino. Queremos ser bendecidos, ser sanados, ser prosperados, pero no anunciamos al reino de los cielos. Decimos ser discípulos de Cristo, pero no cumplimos la función y el propósito de Cristo cuando vino. Cristo dijo, no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la tuya. Y cuando Cristo se reunía con la gente para enseñar y para sanar enfermos, le decía, de cierto os digo que el reino de los cielos ya está en medio de vosotros. ¿Pero por qué? Porque Él estaba, el Dios hecho carne, habitó, moró con nosotros, caminó con nosotros. Por eso Él decía esta palabra, dale palmas fuertes al Rey, aleluya, aleluya. Bendigo al Rey. ¿Usted tiene sueños? Ahora sí quiero que hable. Contésteme. ¿Usted tiene sueños? ¿Alguien soñó algo? ¿Proyectó algo? ¿Anheló algo para su propia vida, su hogar? ¿Lo hizo o no? ¿Tiene un sueño o no? Dios también. Dios también tiene un sueño. Dios también tiene una inquietud. Si yo te digo, te confronto con una pregunta en esta noche. ¿Tú conoces el sueño de Dios? ¿Conoces el sueño de Dios? ¿Alguien puede atreverse a decirme, yo conozco cuál es el sueño que tiene Dios? De hecho, puede tener más de uno, porque nosotros también lo tenemos. Pero ¿cuál es el sueño de Dios? ¿Puede usted decirme en esta noche, yo conozco el anhelo del corazón de mi Padre? La respuesta es nadie podemos decir eso. O en su mayoría casi ninguno podemos, quizás hoy, atrevernos a responder ambas preguntas. Porque la iglesia olvidó tener encuentros con el Señor. La iglesia olvidó tener presencia de Dios en sus vidas. Ha perdido el anhelo de poder venir a las oraciones. Ha perdido el anhelo de congregarse.
Ponemos muchas excusas. Muchos pretextos. Para venir a Dios. ¿Cómo puedo yo decir que conozco a mi Padre si no me encuentro con Él? Yo muchas veces le dije, mi padre no fue el padre ejemplar o el padre que yo quise tener. Pero mi padre tuvo muchas virtudes. Y de todas sus virtudes he imitado algunas, he tomado algunos ejemplos. El libro de Efesios a mí me enseña que el Hijo imita al Padre. Habla como el Padre, camina como el Padre, tiene una vida similar a su Padre. Cualquiera de los que estamos hoy acá, somos identificados afuera por el papá y la mamá que nosotros tenemos, o por la familia que nosotros pertenecemos, sea buena o sea mala. Ahora, ¿cómo la sociedad, usted y yo nos identificamos, o cómo la sociedad a nosotros nos identifica? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cómo podemos nosotros decir hoy, conozco a Dios, cuando usted no conoce el anhelo de Él? ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia a mí me enseña que el anhelo del corazón del Padre es que todos vengamos al arrepentimiento y conozcamos a Jesús. Ese es el anhelo del corazón de Dios. El sueño de Dios es que su casa sea bendecida, sus hijos sean prosperados. El sueño de Dios es que la sociedad pueda conocerlo a través de nosotros. Pero estamos tan enfocados en nuestros asuntos que nos hemos olvidado de poder atender los asuntos del Padre. A los 12 años Jesús estaba en el templo. Toda la gente, toda la familia volvían a su tierra luego de la gran fiesta que había en Jerusalén. Su madre se preocupó. Habló con sus familiares, con sus conocidos, sus amigos y retornó a Jerusalén. ¿Dónde estaba Jesús? En las puertas del templo. ¿Con quién? Hablando con los sacerdotes de las cosas del reino. Cuando la madre lo confronta a Jesús, Jesús le dijo, mujer, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. ¿En los asuntos de quién estamos involucrados? Pero luego decimos que la palabra está. Pero en los asuntos de quién nos involucramos nosotros hoy. Silencio en la guardia. ¿Es una verdad o no? Si en verdad somos honestos con nosotros mismos, la respuesta ya te la dije, no conocemos el sueño de Dios. Y tampoco sabemos cuál es la intención del corazón de nuestro Padre, pero a Él le decimos Padre. La iglesia hoy necesita un Dios revelado, no es un Dios ficticio. No es que vengo y me pongo detrás de este atril para poder hacerle un comentario general de las Escrituras. Cualquiera puede hacer un comentario. El hecho está que se pueda traer el mensaje y que usted pueda recibirlo y ser cambiado. Yo puedo llamar a cualquiera, nuevito o antiguo dentro de la iglesia, y darle cualquier pasaje de la Biblia, léemelo por favor, y decime qué te interpreta. Y tú le vas a dar una interpretación. Esa interpretación no sirve si yo no conozco al autor de las Escrituras. Por eso que nosotros somos errantes teniendo un Dios vivo.
Por eso que hay muchos dentro del desierto cuando Dios ya te dice, acá está la tierra de bendición donde fluye leche y miel. El libro de Hebreos me enseña y dice que había un pueblo, una generación que salió de la esclavitud de Egipto con manos poderosas. Pero esa generación no entró a la tierra prometida porque no consideró a Dios. Y dentro de la iglesia, hoy, en forma general, estamos divididos. Hay quienes permanecen en el desierto porque no se atreven a salir del calor del sol. Y hay otros que miramos desde la tierra prometida y le pegamos el grito, atrévete a entrar porque aquí hay abundancia. Los que están en el desierto viven afligidos, viven en aflicción, viven con problemas, con conflictos. Los que estamos en la tierra prometida no estamos libres de ellos. Pero los que estamos dentro de la tierra prometida, podemos decir a los que quedaron en el desierto todavía, ¿sabes qué? Acá nosotros le hemos conocido a Dios. Por eso, aunque tengamos aflicción, confiamos en Él porque Él venció al mundo. Eso dice la palabra de nuestro amado Rey de Gloria. ¡Aleluya! Sal de tu desierto, iglesia, y mora con el Altísimo. Escuche esto. El capítulo 1 del Evangelio de Juan nos revela las Escrituras a nosotros algo. Las palabras del Señor. Vaya usted rápido al Evangelio de Juan. La Biblia nos habla de algo muy importante. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. En el principio. El Verbo estaba con Dios. Pero el Verbo era Dios. Estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, ese Verbo es Jesús. Y en la eternidad del Padre, cuando aún en el Verbo que estaba con Dios, y el Verbo era Dios, en la eternidad del Padre, Él sabía que iba a venir un día al mundo. Y no tan solo que iban a nacer como nacemos cualquiera de nosotros. Luego de 9 meses, en general, de embarazo de nuestra mamá, nos parió, caminamos, gateamos, mamamos la tetita de la mamá, nos saborizamos la leche y le miramos con amor. Todo eso, Jesús sabía que iba a pasar en Él. Pero también Cristo Jesús sabía cuál era su destino en la tierra. ¿Y para qué venía? Yo te consulto hoy, iglesia. ¿Tú me puedes decir en esta noche para qué estás? Qué pregunta, ¿no? ¿Para qué estamos nosotros hoy? ¿Para qué existimos? ¿Me puedes decir? ¿Cómo podemos nosotros entender este misterio si no tenemos la relación con aquel que nos parió? Porque lo que fuimos engendrados de cuerpo, de sangre y carne somos. Juan capítulo 3. Pero lo que somos engendrados en espíritu y en agua. Somos los que reconocemos al Padre de las luces y sabemos quién es Él y cuál es nuestro propósito en la tierra. La pregunta es, ¿usted conoce su propósito? ¿O es que tan solamente nosotros sabemos que tenemos que venir de tanto en tanto a la iglesia, faltar más de lo debido, poner miles de excusas para no estar, para que ore por mí a la distancia? Dios no usa correo. ¿Sabía usted eso? Que Dios no usa correo. Él atiende personalmente a la gente. Aleluya. Y Él está esperando que de enviar una carta a nosotros vayamos a Él. Amén. Jesús sabía. Jesús sabía que iba a venir como carne. Jesús sabía que tenía que obedecer a un hombre o una mujer, siendo del Dios.
Jesús sabía que iba a trabajar y que su oficio iba a ser de carpintero, porque el mejor escultor venía a la tierra para pulir la mejor obra de arte. Jesús somos nosotros. Pero él también sabía que iba a morir en la cruz. Él conocía su propósito. Sabía que iba a sufrir. Y él, aunque dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él sabía que en un momento determinado en la cruz, Dios no iba a estar con él. Pero asimismo él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero Dios lloraba, porque vio a su hijo morir. Pero aún el Padre sabía el propósito de Cristo. Y aunque le dolió a Dios la muerte de su primogénito, él sabía que al cabo de tercer día resucitaría para sentarse con él en la eternidad de Dios. ¡Aleluya! Si esas palmas bendecimos. ¡Aleluya! ¿Usted entiende esto o no? Dice las Escrituras en Hebreos 5, verso 7, te voy a leer la Reina Valera contemporánea. Cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte, y fue escuchado por causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento, y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de salvación eterna para todo aquel que lo obedece. Y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Cuando Samuel fue elegido como sacerdote, Elí no supo interpretar lo que a Samuel estaba pasando. Porque le dice, ¿sabes qué? Ven. Duérmete, yo no te he llamado. Le costó entender lo que estaba sucediendo. Porque ahora el sacerdote no tenía relación con el autor de las palabras. Ofrecía sacrificio y todo lo demás, pero no hablaba con Dios. Es decir, que Samuel no supo interpretar lo que estaba sucediendo. La Biblia nos habla que él como sacerdote estaba en su aposento durmiendo, y por causa de él no había visión en la iglesia, no había revelación de Dios, no había milagros, no había sanidad. Yo me imagino una iglesia sin milagros. Me imagino una iglesia donde nadie se sana. Me imagino una iglesia donde todo el mundo tiene problemas y conflictos, pero no hay testimonio de vida. Una iglesia muerta, perdida, desalentada. No, yo no me imagino una iglesia así. Ni quiero que esta congregación pase por esto. No, no me imagino a esta iglesia sin Dios. Aleluya. Porque cuando la iglesia se acostumbra a un rito antes que la existencia del Padre, deja de ser congregación, deja de ser parte del cuerpo de Cristo. Usted no vino a la iglesia a los pies de Cristo para estar en un rito religioso, sino para ser una persona que se manifiesta al Rey de Gloria y que Dios se manifiesta a través de usted. ¡Aleluya! No me imagino una iglesia sin Dios. Aleluya, sí, Señor. Una iglesia sin presencia del Espíritu Santo. Santo. Donde usted entra y sale peor de lo que entró. Entró, yo entro y salió cojo de un ojo también. No me imagino. Ya me da pena el solo hecho de nombrarlo. Donde nosotros, gloria a Dios, que el Señor me lo ve. Imagínense una iglesia sin Dios, da gracias a Dios cuando están enfermos. Y estuve enfermo, y estoy enfermo. Gloria a Dios, aleluya. Pero sé que esta enfermedad Dios me la puso. ¿Quién te miente? Si la Biblia a mí me enseña que Jesús murió para que yo sea sano. Aleluya. Isaías 53. Pero sabe que iba con el auto
Y se me cruzó la vaca y rodé con el auto, pero gloria a Dios. Y los ángeles de Jehová acampan alrededor de aquellos que le temen. Yo no puedo dar gracias a Dios por una desgracia. Jamás. Cuando esto sucede en nuestra vida es porque no le tenemos al Padre como aliado. ¿Puedo estar enfermo? ¿Quién dice que no? ¿Puedo tener algún problema? ¿Quién dijo que no? El tema está que usted no absorba demasiados conflictos en la vida. Si su vida es una consecuencia desastrosa tras otra, ahí, hermano, usted tiene que analizar su camino. Pero cuando usted tiene un Dios revelado, Dios te pondrá en ciertas circunstancias de la vida para perfeccionarte. Pero junto con la prueba, Él te da la salida, dice las Escrituras. Cuando iba a juzgar la tierra por causa del pecado de Adán y Eva, dice la palabra en Génesis 3, verso 15, que Él prometió la llegada del Mesías, del Salvador. Pero luego de eso dice, y por causa de ti, la tierra comenzará a producir escardos y espinos. Pero antes te dio una salida. Antes te anunció lo que Él pensaba hacer. Y profetizó Dios lo que nosotros hoy viviríamos con Cristo. Si alguna vez te predicaron y te enseñaron que lo que tú vives es porque tú estás pagando tu delito en la tierra, anda a decirle, te reprendo, Satanás, y luego venir y adorar al Padre. El que te dijo eso ni siquiera tiene noción de lo que habla. No puedo decirte yo que todo lo que tú estás pasando es para que pagues tu pecado en la tierra. Eso es mentira. Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido Dios para dar vista a los ciegos, sanar a los sordos, desatar las lenguas del mudo, quitar el manto del luto a los abatidos de corazón, abrir las puertas de los que están en prisión. Ese es el propósito de la iglesia, poder ser el mensajero que Dios está esperando. ¡Aleluya! Yo bendigo a Dios en esta noche. Mire, la actitud de Elí no solo afectó la vida de él ante Dios, afectó también la vida de sus hijos. Por mandato de Dios, el sacerdocio era heredado. Es decir, que los hijos del sacerdote Elí tenían que ocupar el lugar del padre futuro. Había una herencia. Pero cuando Elí tomó actitudes equivocadas, Dios lo canceló como sacerdote y anuló el pacto con su casa. ¿Qué consecuencia trae muchas idas y venidas con Dios? Porque no tan solo somos afectados nosotros como personas, sino también, como siempre se lo hablé, mi familia, tus hijos son afectados. Yo tengo que tener conciencia de lo que hago con Dios y en Dios. Porque primero está mi salvación que está en juego. Luego está mi vida matrimonial, mis 2 hijos, mis nietos y los que vendrán. Hay consecuencias. Y acá nosotros vemos que la actitud de Elí trajo consecuencias a toda su casa. Dios mismo declaró y anunció que de Elí no habría más sacerdocio. Canceló un pacto. Eso pasó en el tiempo de la ley. Pero estamos en el tiempo de la gracia. Amén. Usted hoy puede renovar su relación con el Padre. Amén. Podemos arrepentirnos y podemos decirle, ¿sabes que Dios me he dado cuenta? He entendido. Aprovechemos hoy el tiempo de la gracia para poder acercarnos al trono del Padre y hallar el oportuno socorro. Sí, Señor. Las puertas siguen abiertas y en esta noche hasta cielos abiertos tenemos. Amén. Aproveche. Podemos ir rápido con Él. ¿Cuáles serían las consecuencias de descuidar la palabra de nuestro Dios? No tan solo nuestro espíritu se verá débil, sino que el conocimiento mismo se desvanecerá. ¿Entiende? El mismo conocimiento que usted tuvo o tenía
Usted lo va perdiendo hasta que llega el punto que Dios tan solamente será una historia en nosotros. ¿Estamos teniendo frío o no? ¿Hace frío o no? Ahora imagínate la frialdad de tu espíritu ante Dios hoy. Por no tener a Dios. Por haber descuidado la palabra. No, en mi casa no me voy a orar. ¿Quién me va a ir a levantar para ir a la oración con la helada que cayó? No, ni loco. Que me perdone Dios. Que Dios no te va a perdonar. ¿Qué es eso de Dios? Que me perdone Dios. No, mi hermano, si Él hizo sacrificios. ¿Qué es eso de los días de lluvia que faltamos? Yo le hablaba a los hermanos y les decía, a nuestros inicios nosotros hacíamos culto bajo la lluvia. Acá está Marta de testigo, está Susana de testigo, la más antigua, están los puchetas. Bajo lluvia hacíamos los cultos y colocábamos las sillas similares a las que ustedes tienen como sombrilla y predicábamos. Y la gente pasaba, bajo lluvia, siendo mandado a algunos, o los vecinos mirando desde la ventana y diciendo, estos están locos. Pero jamás nos enfermamos. Y un día Dios tuvo misericordia. Se inundó Florencia. Las calles completamente bajo agua por todas las lluvias que cayó. Pero en el lugar donde nosotros llevábamos reuniones a cielos abiertos, estaba seco. Porque Dios puede producir milagros. Amén. Cuando usted le honra, Dios te honra. Cuando usted se consagra a Dios, Dios te va a bendecir. Va a prosperar tus caminos. ¿Amén o no? Amén. ¿Usted está entendiendo lo que hablo? Porque yo paso de cero y empiezo de nuevo. Sí, sí. Acá uno no entiende, así que empiezo de cero. Siempre nosotros nos ocupamos de dejar una herencia a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Qué padre no se esfuerza para poder dejar aunque sea una casa? Y después de muerto que se peleen los hijos por la herencia, pero yo te dejo la casa. A lo mejor no vale nada la casa, pero todos se pelean y el abogado se llevó todo. Y usted quedó con el cuento que peleó por la herencia. Nosotros tuvimos herencia y dejamos a nuestros hijos en vida. Y hoy, personalmente, tengo un propósito en la vida. Dejar herencia a mis nietos. Ya mis hijos la tienen. Lo que hayan hecho, lo que van a hacer con lo que nosotros les dimos es problema de ellos. Hoy me estoy abocando a poder dejar una herencia a mis nietos. Mis nietos, porque creería que van a venir los nietos por este lado. La de resistencia me lo dio, faltan estos. En algún momento va a parir ahí. Pero yo estoy pensando en las generaciones que vendrán. Porque usted tiene que ser productivo en el presente como para el futuro. Y usted se ocupa demasiado por la herencia material. Yo te pregunto en esta noche, ¿cuál es la herencia espiritual que tú vas a dejar como legado a tus hijos? La herencia material se pierde. Ya que conocemos la historia, el hijo pródigo, malgastó la fortuna del padre. Luego retornó a la casa. El padre por misericordia tuvo reserva, dice la Biblia. Pero yo te pregunto en esta noche, ¿cuál es la herencia espiritual que es la más importante que tú le vas a dejar como herencia a tus hijos? Amén. ¿Cuál es el legado espiritual? ¿Habrá alguien que de ti pueda seguir tus pisadas en el ministerio, en el llamado? Pero tú te estás abocando ¿a qué hoy? Hoy yo estoy queriendo dejar una herencia espiritual a mis hijos y a mis nietos. Para ello trabajo en el Señor. Me esfuerzo a eso. Porque entendí que lo material se va. Lo espiritual en Dios permanece. Gloria a Dios. Y cuando lo espiritual está fundamentado en la vida de uno,
lo material permanecerá también. Por eso dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Haced tesoro en el cielo donde no hay orín ni polilla. ¿Cuál es tu herencia? ¿Cuál es tu legado? Los faltones a la iglesia para adorar a Dios, el legado que tú le dejas a tus hijos. El que tú agarres la Biblia y le saques el polvo cada domingo para venir a la iglesia, ese es tu legado. Hay algunos que me piden prestado esta Biblia. Yo le peleo a mi esposa, es de ella, pero yo la ocupo. Y le digo, te la presto, pero tened cuidado que cortas. Miren cómo está esta Biblia. Porque la usamos. Te vuelvo a insistir acá. ¿Cuál es la herencia que tú dejas en Dios a tus hijos? Es importante la pregunta. Amén. Y es bueno saber que tú tengas respuesta. Yo me preocupo por ello. El legado, la herencia. ¿Sabe cuál es mi sueño? Ver a mi nieto Bautista predicando acá. Amén. Como el nieto primogénito. Ver a mis otros nietos sirviendo acá. Que puedan alcanzar almas. ¿Cuál es tu sueño? Sal del aposento del sacerdote Elí, donde dormía, donde su visión se acortaba, y vente a la cámara del rey, donde con su báculo va a tocarte, y te va a tocar porque hallaste gracia, donde él va a poder bendecirte, Sí, Señor. donde él va a poder sanarte Gracias, Jesús. y poder enviarte. Sal del aposento de Elí y ven a la recámara del rey y bendice su nombre. ¡Aleluya! Lo próximo que notamos. No, hermano. Yo no me imagino mi generación sin servir a Dios. Porque la inconstancia, la irreverencia del sacerdote Elí hizo que el pacto sacerdotal que había entre Dios y él se extinga. Se pierda. Bíblicamente hablando, no hay uno de la descendencia de Elí que haya ocupado un lugar de eminencia en el pueblo. Mire, como padre de hijos naturales, de nietos naturales, me encantaría que mis hijos de sangre ministren, sirvan y glorifiquen a Dios y se extiendan, se multipliquen. Pero soy pastor, tengo hijos en la fe y yo debo compartir la visión con ellos, con lo que Dios trajo, con lo que Dios añade. Y como padre de esta casa, mi sueño debe ser que ustedes también puedan ser enviados. Y como padre de esta casa, dejarle herencia a ustedes en la fe. Y en eso también estoy trabajando. Alguien me preguntó un día, pastor, ¿qué va a hacer usted con la radio si llega a venir para México? No, la radio no es mía, yo no me la llevo allá. La radio es de la casa del Padre. Porque es patrimonio de todos. Porque entre todos lo formamos, lo hicimos. Es una herencia. Pero también como padre debo enseñarle a cuidar la herencia. A no malgastarla, a no perderla, a no desperdiciarla. A saber usar la herencia para que se multiplique. Elí no lo hizo. Elí no se ocupó de eso. Ocúpese de poder instruir su casa para que la herencia en Dios no se pierda. Amén. Diga conmigo amén. Amén. Cuando hablamos del legado, no tan solo se refiere a los hijos de sangre, sino también a aquellos en la fe.
Génesis capítulo 22. Por favor, si lo quieres buscar rápido. De hecho, fíjese que la comisión de la iglesia no es familiar. Están integrados varios hermanos dentro de lo que es la comisión de la iglesia. Eso habla también de poder continuar con legados acá. ¿Me entiende? El pastoral, el ministerio pastoral de una iglesia, el ministerio apostólico de una iglesia no es familiar, no es sanguíneo, es espiritual. Es espiritual. ¿Estamos hasta acá? Amén. ¿Encontró Génesis 22? Amén. Verso 2. Fíjese algo importante. Esta parte la Biblia nos relata cuando Dios habla con Abraham y le dice Dios a Abraham, toma tu único hijo. A Isaac, tu hijo, tu único. Y vete con él. Todos conocemos la historia. Abraham tenía que dar muerte a Isaac. Pero ahora Dios le habla a tu único hijo. Cuando en verdad también Abraham tenía otro hijo llamado Ismael, que vino fruto de su relación con una esclava, con la sierva de Sara. Pero algo importante acá sucede. No es que Dios se olvidó de Ismael, porque también Dios le dio promesa a Ismael cuando se estaba muriendo en el desierto. Acá estamos hablando de algo muy importante. Dios estaba ocupado en atender el corazón de Abraham. En este sentido, a través de Isaac venía la promesa. Entonces Dios tenía que trabajar con Abraham si Abraham estaba dispuesto a renunciar a él por causa de la promesa. La genealogía seguía. ¿Quién vino después? ¿Quién vino? Jacob, Esaú, vinieron los otros. ¿Sí? Vino el rey David. Todo a través de una descendencia. Pero Dios estaba hablando de Isaac no como que era el único, sino como aquella fuente donde Dios estaba por proveer al Salvador. Amén. Sí, Señor. Y de hecho hoy nosotros podemos decir que somos hijos de Abraham a través de la fe. Ahora también acá Dios estaba probando a Abraham. Por si descuidaba la palabra con él. Porque cuando Dios nos pide que demos algo que amamos, ¿cuál sería el sentido nuestro? ¿Cuál sería nuestra dirección? Si Dios te pide que entregues tu auto, tu moto, tu casa, ¿qué harías? Humanamente hablando, ¿o me equivoco? Dios se volvió loco. Me costó trabajo, Dios se volvió loco. Y nos corremos, nos vamos, abandonamos. Y Dios probó el corazón de Abraham acá. Si él estaba dispuesto a dar todo por él. Y cuando Abraham estaba por sacrificar a Isaac, Dios le dije, detente, no toques. Ahora sí sé que tú amas a Dios. Dios jamás te va a despojar de bienes. Dios prueba tu corazón. De hecho, la Biblia dice que aquel que dejó esto, aquello por causa del reino, mucho más tendremos. Serán multiplicados. El hecho está en que nosotros podamos renunciar a nuestra vida natural por amor a Dios. Para poder escuchar, porque la humanidad nuestra opaca la visión. Como conclusión también podemos entender acá o podemos interpretar que si decimos amar a Dios, también debemos amar a su palabra y accionarla. Ahora, ¿qué es lo que implica la palabra dabar en el griego? ¿Qué es lo que implica la palabra en el original? Algo que se acciona. Usted
recibió algo de Dios, una palabra, una instrucción, ¿usted lo accionó? ¿O tan solamente esperó por si algún momento algo pasa en el camino? Cuando Dios nos habla, yo recuerdo, para que usted entienda acá, cuando vengo hace 12 años para ser pastor de este lugar, en el año 2008, 9:30 de la mañana, paso por el puente en una moto. Cuando estaba pasando el puente, Dios me dice, este es tu lugar de residencia. Aquí habitarás. Nacido, criado en Resistencia Chaco. Todas mis cosas están allá. Trabajaba allá, todo. Pero cuando estaba pasando, mire cómo lo tengo presente. Dios me dijo, este va a ser tu lugar de residencia. Cuando le hablo a mi esposa dice, no, yo del Chaco no salgo. Viajamos acá, yo del Chaco no salgo. Un día Dios habla con mi esposa. Y nuestra casa del Chaco, antes de venderse la propiedad, la hicimos escombro. ¿O no, Peloche? 100 metros, y acá hay uno que casi murió porque la pared, en vez de caer por un lado, casi cae por él. 100 metros cuadrados, y tengo hasta fotos, mi hermano. Y Jonathan dijo, 18 años trabajamos para edificar, y hoy con un martillo lo volteamos. Pero hemos determinado seguir a Dios. Y teniendo la oportunidad de edificar casa para habitar nosotros, luego de 12 años, recién vamos a tener la oportunidad de morar en nuestra propia casa en Florencia. Porque todo lo que hemos podido invertir, lo hemos invertido para Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a dormir en el suelo como nosotros dormíamos al comienzo? Cuando no teníamos ni siquiera colchón, hermanos, para dormir. Tirábamos una sábana vieja que alguien tuvo compasión de darnos y no teníamos ni para comer. Tomábamos mate amargo con galletitas saladas, terrabusi. Y con mi esposa veníamos así acá a predicar la palabra. Pero los que me escucharon predicar siempre del Evangelio, jamás pude decir no tenemos para comer. Jamás me escucharon decir, nunca Dios se acordó de nosotros. Porque sabía que venía. Sabía el precio que debíamos pagar por esta casa y por la bendición suyas. Por las almas que vienen. Por las casas de avivamiento que se están abriendo. De hecho, tenemos un matrimonio donde se está orando los viernes con ellos. Pero yo te pregunto, iglesia, ¿estaría dispuesto? Yo le pregunté a un matrimonio y a la esposa del varón principalmente le pregunté, ¿usted estaría dispuesta a dormir en el suelo para que se pueda establecer la iglesia? Me dice, ni loca, yo tengo cama y colchón en el Chaco. Entonces yo le miré y dije, ¿qué siervos de Dios tenemos? Y cuando viajé a México, me fui, tuve un departamento y ahí sí los hermanos me proveyeron las sábanas para que tenga. No me puedo quejar. Pero en una oportunidad un hermano me pregunta, pastor, y empezamos a hablar de historia y le dije, ¿sabes qué? La vida de un ministro es la vida de un sacrificio constante. Porque hoy puedes tener todo comodidades, pero Dios te puede mandar a un lugar donde tú no tengas. Eso nos pasó a nosotros cuando vinimos a establecer la iglesia en Florencia. Teníamos todo. Teníamos dónde proveernos mercadería, carne para comer, si no teníamos los recursos financieros. Teníamos. Pero cuando Dios nos mandó a movernos por causa del Evangelio, aquí estamos. Y hoy hablaba con Bruno esta tarde cuando por un problema de salud que yo tenía, caía nomás y caía y no me podía más levantar. Y hoy, porque está Dios en el asunto. Porque cuando Dios está en el asunto, tú te olvidas de lo que pasa, de los problemas, de la necesidad, porque está Dios en el asunto. Y como tú sabes que Dios está en el asunto, Dios envía a los cuervos. Yo te pregunto en esta noche, iglesia, ¿cuál es la vivencia que tú tienes con Dios? ¿Cuál es la relación que tú tienes con el Dios que tú dices amar? ¿Dónde está?
Es necesario que tengamos en cuenta esto. Jesús es la palabra hecha carne, el dabar, la acción de Dios, el verbo, accionado para producir vida. Juan 1, de verso 1 al 13, lo hemos leído, donde el Dios Todopoderoso está a través de Cristo. No habiendo nada, para concluir, no habiendo nada por el cual Dios pueda revelarse al hombre, Dios mismo envió a Jesús para que por medio de Él se revele a nosotros. Amén. Sí, Señor. Wow, yo me quedo pensando, ¿no? Y digo acá en este punto, ¿cómo Dios se ingenió para acomodar todas las piezas para que al final del camino usted y yo nos encontremos con Él? ¿Cómo Dios se encargó, no? Fue añadiendo las cosas. Él se proveyó de la fuente donde nosotros beberíamos hoy. Gloria a Dios. Jesús. Amén. Sí, Señor. Como los corderos iban a morir uno tras otro, Dios proveyó el perfecto Amén. Aleluya. para que por una sola vez se sacrifique en la cruz y nunca más haya necesidad de sacrificios. Si ese es el propósito de tus almas, aleluya. ¿Va entendiéndolo? Qué bueno es Dios, ¿no? Yo cada día que estudio su palabra, analizo, me pongo a pensar cómo Dios nos habla de mil maneras, cómo Dios se ocupa de nosotros, cómo hoy bajo cielos abiertos, usted hoy está sentado tranquilamente, Amén. recibiendo la palabra y ni se preocupa si se tiene que ir o se quiere ir usted. Qué bueno es Dios. Al saber que hoy en esta mañana una sopa tomaste, a saber que eres el proveedor tuyo. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Y bueno Dios, Amén. recuerdo un día, teníamos a Guerrero 110. Mire cómo Dios provee. Ya los gendarmes de Fasail, Chaco y de los que estaban en la escuela está como la EFA. EFA puede ser, la que está más allá de Fasail. La EFA, ¿no? La Basira. Más allá habíamos puestos de gendarme también cuando veníamos. Y yo venía con una Guerrero 110. Me faltaba el colchón nomás. Ya los gendarmes, el puesto policial del paralelo, ya los conocían. El muchacho del surtidor de combustible de IPF de Florent, de Basail. Oh, ¿cómo está usted? ¿Ya de regreso? Ya éramos familia. Porque recorríamos. ¿Y sabe qué? Como el Señor sabía perfectamente que veníamos nosotros acá a servirle. Escuche esto, 300 kilómetros reloj hacíamos nosotros en Florencia visitando almas. De acuerdo al reloj de la moto, 300 kilómetros. Sumarle los 100 kilómetros de venida y los 100 kilómetros de regreso. 500 kilómetros sobre la moto visitando almas. En total lo hacíamos por semana. De jueves a domingo. Jamás el combustible se multiplicaba. Ni la moto sufría daño. 2 veces caminé más de 40 kilómetros de la EFA que está allá yendo para Chaco. Desde mucho antes hasta Florencia. Caminé 2 veces 40 kilómetros con la moto. En una de ellas me acompañaba Jonathan. No, se pinchó la moto. Y en una, el mecánico de resistencia me sacó la nata y me puso agua. Pero vinimos caminando. Me acuerdo de una oportunidad, mis amados. Venía yo para acá y atrás mío venían refusilos, truenos. Yo le dije, Señor, estoy yendo a Florencia a predicar tu palabra. Detén la tormenta, Señor. En ese tiempo no tenía teléfono, por eso no tengo ni foto de eso. Pero tengo el testimonio de Dios a mi vida. Detén la tormenta, Señor. Detén las lluvias. Tengo que llegar a Florencia. Y llegué.
Cuando yo llegué a Moreno y Santa Fe, donde alquilábamos el local, la tormenta se desató. Pero cuando yo estaba adentro. Cuando usted entiende para qué ha existido en este mundo y para qué habita, la buena voluntad de Dios estará con usted. ¿Y sabe qué pasaba? Yo bendigo a Dios, porque veníamos sin nada. El último día y gran día de la fiesta, dice las Escrituras, venían hermanos con corderos, lechones, pollo ya sacrificados. Imagínense el chancho en la moto gritando, ¿no? Verduras. Hermano, no sé cómo nosotros hacíamos con mi esposa para llevar como mochila de ambos costados con valijas, cinturón y todo. Y nosotros íbamos y el Señor nos proveía todo. El Señor enviaba con los hermanos recursos. Ahí está Margarita también Fernández, que era nuestra oveja en aquel entonces. ¿Cómo es Dios cuando usted está en el asunto? Hasta la sanidad viene a tu cuerpo. Usted se atreve en esta noche, mis amados, de poder decirle a Dios, quiero tener un encuentro contigo, no con el pastor de la iglesia. Amén, sí, Señor. Siempre le dije, yo no vengo a predicarte la palabra únicamente, ni a hacer relaciones sociales contigo acá. Yo vengo a un encuentro con Dios. Amén. Y eso es lo que usted tiene que entender. Que si está acá, muchos vienen y tienen encuentro con Dios en la iglesia. Llegan a su casa y se olvidó. Ese es el problema. Lo que usted recibe acá, multiplíquelo en su morada, en su intimidad. Relaciónese con Dios. Amén. Sí, Señor. Hoy usted me puede decir, ¿usted extraña a sus hermanos? No. Los amo, pero no los extraño. Yo tengo mi familia. Y sé que mis hermanos van a estar mirando la transmisión por Facebook. Que se enojen. Yo tengo mi familia. Los amo, sí, los amo. Y tengo a una de mis hermanas, yo anhelo que me haga los fideos caseros como tú sabes hacer y quiero comer los tuyos. Y ya se va a terminar esto y vamos a poder encontrarnos. ¿Saben eso? Pero acá adentro está la casa de Dios, está el servicio, está el llamado. ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en usted? ¿Cuál es el lugar? ¿Sigues mirando Pasión de Gavilán? No. Ya ni tele tenemos en casa. Y lo que van a casa encuentran alabanza, todo, porque usted tiene que crear la atmósfera donde usted se encuentra con Dios. ¿Cuál es la atmósfera donde tú habitas? O tú te vas y pachurrento y te tiras y quedas, mira, ¿dónde has creado un clima para estar con Dios? Aunque Dios ponga el fuego, usted tiene que llevar leña. ¿Dónde está? Necesitamos un encuentro con el Padre hoy. Hoy el mundo necesita a Dios más que nunca. No acá, en todas partes. Con todo lo que está sucediendo, necesitamos a Dios. Amén. Relacionarnos con Él. Y concluyo en esto. Jesús es Dios mismo revelado a cada uno de nosotros. Jesús mismo es el Dios revelado en nuestra vida. No es el que murió en la cruz únicamente, sino aquel que se reveló para que nosotros tengamos vida. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies, amados. Bendecimos a los hermanos de México que están conectados. A Brandon, a Mónica Cortés, a Rosalba Jaime. Bendecimos a los hermanos que están conectados. Amén. Amén. Creemos que Dios está con nosotros. ¿Sí? Amén. Y que Dios va a bendecirnos. ¿Qué te parece si ponemos una adoración, Jonathan? Te amo, ¿puede ser? Si declaramos la bendición de Dios y oramos antes de finalizar con nuestra reunión de esta noche. Pero Dios es bueno. Qué bueno que Dios es. ¿Usted está enfermo hoy? ¿Vino enfermo?
palabra, levante sus manos si está enfermo. Dice, cuenta una historia real de una iglesia, un salón, donde había una hermana que le decía a Dios, tócame Señor, tócame Señor. Y sobre la hermana pasaba un cable de luz. Tócame Señor. Y de pronto la hermana levanta la mano, tócame, pero no tanto Dios. Haga algo, si necesita. Amén. ¿Entendió usted o no? Amén. Tenemos cable de sobra. Tócame Dios, pero no tanto. ¿Dios es bueno o no? Claro que Dios es bueno. Encontramos el tema de una... Vamos a orar. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Y te bendecimos. No nos imaginamos la vida sin ti. No nos imaginamos nuestra vida sin ti. Sin tu presencia, sin tu palabra, sin tu voz. No nos imaginamos nuestra casa sin ti, Dios. Te necesitamos. En esta noche, Padre, estamos creyendo que tu palabra, Dios, transformará nuestras vidas, cambiará nuestra existencia. Hoy te queremos decir que te amamos. Pero hoy sí, Señor, te amamos. Porque nace de nuestro corazón el amor hacia ti. Porque tú estás. Señor, gracias. Gracias por todo lo que hemos pasado y vivido. Porque cada uno de estas situaciones tiene un propósito. En ti, Señor, todo tiene propósito. Tú eres el dador de la vida. Tú eres la fuente inagotable de poder. Tú eres Dios, aquel que vive en nosotros, aquel que habla a través de nosotros, aquel que camina a través de nosotros en la tierra. Tú eres Dios, aquella persona maravillosa que nos escogió para mostrar en nosotros su gloria, para sanarnos. Dios eterno, que en el poderoso nombre de Jesús, en esta noche, nosotros podamos sentir la presencia tuya. Señor, que nuestra vida en esta noche tenga un sentido diferente. Lo anhelamos. Aquí hemos estudiado tu palabra. Y Señor, en esta noche queremos decirte que nos perdones, que nos libres, porque necesitamos al Dios eterno. Padre, que en esta noche los cielos se abran en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros nietos. Señor, que la atmósfera en la cual habitamos sea cambiada por ti. Nosotros ponemos la leña y tú, Señor, pon el fuego para este altar. Llénanos, Dios eterno, en tu amor, en tu misericordia. Aquí están los hijos de esta casa. El libro del profeta Isaías dice: yo y los hijos que me ha dado seremos testimonios para las naciones. Yo te presento a los hijos de esta casa y te pido, Dios, que me los cubras, me los llenes de ti, que tu mano sea extendida para bien de ellos y que en el nombre poderoso de Jesús le abras puertas de bendiciones. Padre, a su amado le dará el descanso. Dale tu descanso a los hijos. Que su principio sea más, Señor, aunque sea pequeño, pero su postrer estado sea mayor que el comienzo de sus vidas. Señor, multiplícalos, llénalos de tu gracia, llénalos de tu amor, de tu misericordia, Dios. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Yo te bendigo hoy por ellos. Te doy las gracias porque, Señor, has enviado a los hijos de esta casa. No permitas, Dios, que la vida de mi esposo y la mía pueda tener un rumbo sin sentido en ti.
Que no seamos como el sacerdote, ni que nos acostemos en un aposento y durmamos y la visión no haya en casa. Sino Dios eterno, llévanos, actívanos a mayores propósitos para que los hijos de este lugar se activen, se dimensionen. Padre, gracias por los hijos que tenemos en otros lugares, en México, en Buenos Aires, que tenemos, Señor, en la zona de Villa Constitución, en el Chaco. Te doy gracias por ellos, en Basail, en Campo Ardi. Te doy gracias por ellos. Multiplícalos. Señor, que en esta misma hora la gracia tuya los llene, los envuelve. Sánanos por completo, mi Rey. Si hay enfermedad en ellos, Padre, hoy cancelamos toda enfermedad. Si hay yugo de miseria, se pudre hoy en sus vidas y en sus generaciones venideras. Padre, en el nombre de Jesús, multiplícalos de tal manera financieramente que ellos puedan ver el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Señor, en la tierra prometida, hazlo entrar hoy, donde fluye leche y miel, donde van a poder comprar sin dinero, dice tu palabra. Multiplícalos en las finanzas, en sus trabajos, en sus quehaceres. Padre, que en el nombre de Jesús tú me los bendigas. Yo lo declaro bendito en ti, lo declaro próspero en ti, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Te damos las gracias. Levanta tu voz, pueblo, en esta noche. Comienza a agradecerle a Dios por lo que ya está haciendo, por las puertas que ya se están abriendo, por las bendiciones que ya están llegando. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Dios es bueno. Aleluya. Oh, Papá del cielo, te alabamos, te bendigo, mi Cristo eterno, en esta noche. Alabanza a tu nombre. Vamos, di conmigo, Señor Jesús, yo doy gracias porque tú eres el Dios que se reveló a mi vida y te has revelado para que yo tenga vida. Y en esta noche te doy las gracias por ello. En el nombre de Jesús, en esta noche, Padre, revela la palabra de una manera diferente, que tome conciencia de mis actos, que tome conciencia de mi vida y que pueda yo en esta noche conocer el anhelo de tu corazón y los sueños que tú tienes. En el nombre de Jesús, y darle la mejor palma al Rey en esta noche, la mejor palma.